eje longitudinal de 17 centímetros, un eje transversal de 14 centímetros y un espesor de 13 centímetros y pesa 1.200 gramos aproximadamente. Su forma, hemos dicho, es totalmente ovoidea. Y en su situación, hemos dicho, está en la cavidad craneal, definitivamente, ¿no ven? Ahora, en este cerebro, en general, nosotros describimos una cara superior, como están viendo acá. Esta es la cara superior de esta masa ovoidea. Ahora vamos a hacer una cara superior de manera esquemática para que comprenda mejor, ¿verdad? Poniendo estos detalles anatómicos. ¿Qué observamos nosotros en esta cara superior? Observamos en primer lugar esta cisura interhemisférica, es decir, el punto de separación entre los dos hemisferios cerebrales. Entonces aquí viene el cerebro, está constituido por dos hemisferios cerebrales. Hemisferios quiere decir mitades, por dos mitades cerebrales, una derecha y otra izquierda. Y ese punto de separación del cerebro en dos hemisferios se llama cisura interhemisférica, cisura interhemisférica. Dentro de esta cisura interhemisférica suele verse al cuerpo calloso. Si nosotros separamos un poquito esta cisura, vamos a ver al cuerpo calloso ahí adentro. Y el cuerpo calloso es una masa de sustancia blanca que une prácticamente los dos hemisferios cerebrales. Por el cuerpo calloso pasan 2.200 fibras. Imagínense cómo está comunicado cada hemisferio cerebral. También encontramos o observamos al lóbulo frontal, obviamente que está dado por delante. Tiene ahí una cisura, la cisura de Rolando, que es una cisura más o menos un poquito oblicua que va desde la cisura interhemisférica hacia abajo, que después vamos a verla. Luego también encontramos al lóbulo parietal, pues esto corresponde al lóbulo parietal, y obviamente al lóbulo occipital. No encontramos más detalles anatómicos en esta cara superior. Si lo hacemos de una manera esquemática, estaríamos viendo así. Y entonces decimos, esta cara superior presenta en primer término la cisura interhemisférica. Segundo, el cuerpo calloso, que ahí está, que se va viendo un poquito a través de la cisura. Por delante, el lóbulo frontal, por detrás el lóbulo occipital, al medio el lóbulo parietal, y aquí existe esta cisura de Rolando, esta cisura que está bajando desde el borde superior del hemisferio cerebral hacia el borde externo de este hemisferio cerebral. Estos son los únicos detalles anatómicos que podemos encontrar en la cara superior del cerebro. Ahora bien, vamos a ver ahora su cara inferior. Ahí vemos la cara inferior. En esta cara inferior del cerebro vemos prácticamente dos porciones. Una que se encuentra en la parte anterior, así, y otra que está en la parte posterior. Están separados por la cisura de Silvio. Ahí nace la cisura de Silvio. Esta cisura de Silvio nace más o menos a la altura del orificio perforado anterior, que se encuentra a este nivel, y de aquí se extiende ligeramente en forma transversal, pero con concavidad dirigida hacia atrás, la cisura de Silvio. Esta cisura de Silvio es el punto de separación de este lóbulo frontal con el lóbulo temporo-occipital. Este trayecto de la cisura de Silvio se llama valle silviano, valle silviano. Y ahora, volviendo a la cara inferior, entonces decimos, por delante está representado por la porción orbitaria del lóbulo frontal, aquí, que es ligeramente plano. Y hacia atrás está representado por el lóbulo temporo-occipital, que viene así en este sentido. Este lóbulo temporo-occipital es ligeramente cóncavo, que en su parte anterior se aloja en el compartimiento medio del piso del cráneo, y hacia atrás se está alojando, está en relación con la tienda del cerebelo, por eso está aquí el cerebelo. La tienda del cerebelo es una membranita que separa la cara superior del cerebelo que ya han llevado con el resto del lóbulo parietal y occipital.
Ahí con eso se relaciona fundamentalmente. Si ven ustedes, de toda esta cara, una cuarta parte anterior está representado por el lóbulo frontal y los 3/4 posteriores por el lóbulo temporo-occipital. Además, encontramos en esta cara inferior, a nivel de la cisura intermedia, formaciones interhemisféricas. No es solamente un espacio, sino hay formaciones interhemisféricas. Y entre estas formaciones interhemisféricas encontramos en primer término, pues, el cuerpo calloso que ya hemos visto, ¿no ve? Se mete ahí, encimita está el cuerpo calloso. Y este cuerpo calloso es una masa de sustancia blanca que tiene 7 centímetros de longitud y en su parte anterior se desarrolla, se denomina rodilla y en su parte posterior se denomina rodete. Luego, detrás de este cuerpo calloso se encuentra el quiasma óptico. Ahí estamos viendo el quiasma óptico. Es otra lámina de sustancia blanca que tiene una forma ligeramente cuadrilátera, que por delante, en sus 2 ángulos anteriores, penetra el nervio óptico. Ahí está cortado el nervio óptico. Luego, hacia atrás, por sus 2 ángulos superiores, salen las cintillas ópticas. Las cintillas ópticas. Su borde anterior de esta lámina, de este quiasma óptico, está en relación, pues, con el pico del cuerpo calloso. Y su borde posterior, como ven ustedes, está en relación con el tuber cinereum, definitivamente, ¿verdad? Seguimos encontrando hacia atrás el tallo pituitario, viene a este nivel. Es una pequeña formación cónica que sale del tuber cinereum, tiene apenas 5 milímetros de longitud, penetra la tienda de la hipófisis y va a unirse con la glándula hipofisiaria. Luego encontramos el tuber cinereum, que es un pequeño solevantamiento que está inmediatamente por detrás del quiasma óptico y por delante de estos cuerpos mamilares o tubérculos mamilares. Luego encontramos a los cuerpos mamilares, que son 2 formaciones casi ligeramente redondeadas, que están situados por detrás del tuber cinereum y por delante del espacio perforado posterior. Esta pequeña cosita es el espacio perforado posterior. En conjunto, todos estos elementos que acabo de mencionar, el tuber cinereum, el tallo pituitario, los cuerpos mamilares, están localizados en el zombo optopeduncular que ya hemos llevado en diencéfalo. Si se acuerdan de la clase de diencéfalo, en su cara inferior se encuentra el zombo optopeduncular y en ese zombo optopeduncular estaban ya situados el tallo pituitario, el tuber cinereum y los cuerpos mamilares. Y luego el espacio perforado posterior, que es acribillado de orificios para dar paso a vasos. Y un poco hacia adelante, a la derecha, encontramos los espacios perforados anteriores, como están viendo acá. Estos espacios perforados anteriores están inmediatamente en la parte lateral del quiasma óptico, que también están acribillados de orificios vasculares. Entonces, fíjense, hemos hecho un pequeño detalle y mencionamiento, si el término cabe, de las estructuras interhemisféricas. Quiere decir, entre los 2 hemisferios cerebrales se encuentran estas formaciones. Se encuentra el cuerpo calloso, se encuentra la lámina del quiasma óptico, se encuentra el tuber cinereum, el tallo pituitario, los cuerpos mamilares, ¿verdad? Pero luego existe un gran espacio que es la hendidura de Bichat. La hendidura de Bichat. Esta hendidura de Bichat es una cisura profunda. Es una cisura profunda que tiene una porción media y 2 porciones laterales. Esta parte media, que tiene una concavidad dirigida hacia adelante, está prácticamente relacionado hacia arriba con la rodilla del cuerpo calloso y hacia abajo está en relación con la glándula pineal, los tubérculos cuadrigéminos anteriores y la oliva del tálamo, la oliva talámica. Y a los lados, esta hendidura de Bichat está prácticamente formado por 2 brazos de concavidad interna, así ambos lados. Y esta se encuentra relacionado
por la parte interna con los pedúnculos cerebrales, las cintillas ópticas. Ahí están los pedúnculos cerebrales y las cintillas ópticas. Y hacia afuera está en relación con la quinta circunvolución temporal, o se llama también circunvolución parahipocámpica. Ahí está relacionado. Esta parte media de la hendidura de Bichat está en estado fresco cubierto por la tela coroidea de los ventrículos del tercer ventrículo y sus partes laterales se encuentran cubiertas por la tela coroidea de los ventrículos laterales. No encontramos más detalles anatómicos. Repito otra vez, la cara inferior del cerebro presenta una parte anterior plana y una parte posterior cóncava, divididos por la cisura de Silvio. La parte anterior corresponde a la porción orbitaria del lóbulo frontal. La parte posterior corresponde fundamentalmente al lóbulo temporo-occipital. ¿Verdad? Listo. En su parte media, en la cisura interhemisférica, existen formaciones, estructuras interhemisféricas que hemos mencionado, al cuerpo calloso, al quiasma óptico, al tallo pituitario, al tuber cinereum, a la glándula hipofisiaria, a los tubérculos mamilares, que están situados en el rombo optopeduncular que representa el piso o la cara externa del piso del diencéfalo, ¿verdad? Y luego se encuentra la hendidura de Bichat, que es una fisura profunda, hemos dicho, con una parte media y dos partes laterales. Su parte media hacia arriba es relacionado con la rodilla del cuerpo calloso y hacia abajo por la glándula pineal, los tubérculos cuadrigemes anteriores y la parte pulvinar del tálamo. Y sus brazos laterales están relacionados hacia adentro con el pedúnculos cerebrales y las cintillas ópticas, y hacia afuera por la quinta circunvolución del temporal. Esta parte media de la hendidura de Bichat está cubierta en estado fresco por la tela coroidea de los ventrículos laterales y sus brazos están cubiertos por la tela coroidea del tercer ventrículo. Listo. No tenemos nada más en esta cara inferior. Los mencionamos. Ahí tenemos a la cisura interhemisférica, ahí tenemos al nervio olfatorio, ahí tenemos al nervio óptico, tenemos al quiasma óptico, tenemos al tuber cinereum, tenemos a los cuerpos mamilares o tubérculos mamilares, definitivamente. Luego tenemos la cisura de Silvio, luego encontramos a la hendidura cerebral de Bichat, que hemos mencionado, a esta cisura profunda, hendidura cerebral de Bichat. Y ahora pasamos a considerar los hemisferios cerebrales. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro está constituido por dos mitades, derecha e izquierda. A estas mitades las llamamos hemisferios cerebrales. ¿No ven? Derecho e izquierdo. Estos hemisferios cerebrales tienen una forma prismática, triangular. En ella observamos una cara externa, como están viendo acá, la cara externa, ¿verdad? Y observamos una cara interna, como estamos viendo abajo, la cara interna. Además, presenta una cara inferior, ahí están viendo la cara inferior, ¿no ve? Si estamos hablando de tres caras, tenemos que hablar de tres bordes. Entonces presenta un borde superior, que lo estamos viendo acá, convexo totalmente, relacionado con la bóveda craneal. Presenta un borde externo, ahí están viendo su borde externo del hemisferio cerebral, y luego presenta un borde interno, ahí está su borde interno, ¿verdad? Lo hemos configurado. Además, tiene dos extremidades, una extremidad anterior que es el polo frontal y una extremidad posterior que es el polo occipital. Hasta aquí no hay problema, ¿verdad? Hasta ahí estamos perfectamente comprensibles. Repito, el cerebro está constituido por dos hemisferios cerebrales, quiere decir por dos mitades, derecha e izquierda. Cada mitad presenta una configuración prismática triangular, presenta una cara externa que estamos viendo, una cara interna y una cara inferior. Presenta un borde superior,
presenta un borde externo y presenta un borde interno. Una extremidad anterior o polo frontal, una extremidad posterior o polo occipital. No hay dónde perderse, ¿verdad? Ese es un hemisferio cerebral. Ahora bien, pasamos a considerar las cisuras, los lóbulos, los surcos y las circunvoluciones. En primer lugar, tenemos que hablar de las cisuras y los lóbulos. En este hemisferio cerebral encontramos, en primer término, la cisura de Silvio. Ahí están viendo. Esta cisura de Silvio nace, hemos dicho, en la cara inferior, ¿verdad? En la cara inferior, un poquito por fuera del espacio perforado anterior. Nace acá. Ahí estamos. De ahí tiene un pequeño trayecto oblicuo llamado valle silviano, que tiene aproximadamente 3 centímetros de longitud. Luego llega al borde externo del hemisferio cerebral, cambia de dirección y se dirige hacia arriba y hacia atrás en toda su longitud y mide aproximadamente de 8 a 9 centímetros, de 8 a 9 centímetros. En este trayecto emite dos prolongaciones, una prolongación vertical que estoy mencionando y una prolongación horizontal, definitivamente. Esa es la cisura de Silvio. ¿Ven ustedes? Esta cisura de Silvio resulta ser casi el borde inferior del lóbulo frontal y el lóbulo parietal. ¿Se dan cuenta? Luego tenemos otra cisura, la cisura de Rolando, que le llaman así, ¿verdad? Esta cisura de Rolando es otra ranura que se extiende desde el borde superior del hemisferio, cae oblicuamente hacia la parte inferior hasta llegar a topar con la cisura de Silvio. En este trayecto, esta cisura de Rolando presenta ondulaciones. En su primer término, una convexidad anterior, luego una convexidad posterior, luego otra convexidad anterior, o sea, no había sido una línea recta, había sido una línea ondulada, que presenta convexidades anteriores y posteriores, cisura de Rolando. Luego, finalmente, tenemos la cisura perpendicular externa. Ahí está, la cisura perpendicular externa, que prácticamente está dividiendo al lóbulo occipital. Y no se ve claramente esta cisura perpendicular externa. Simplemente en el borde superior se ve una especie de ranurita o incisura. Y después se hace una línea imaginaria que va a ir cortando hasta llegar al lóbulo temporal y conformar el lóbulo occipital. Entonces tenemos tres cisuras importantes en la cara externa: la cisura de Silvio, la cisura de Rolando y la cisura perpendicular externa. No tenemos más cisuras en la cara externa del hemisferio. Estas cisuras nos han conformado lóbulos. En este caso, el lóbulo frontal, que está pintado de rojo, el lóbulo parietal, que está pintado de azul, el lóbulo temporal, que está pintado de naranja, y el lóbulo occipital. Entonces, las cisuras hacen que se formen en el hemisferio cerebral los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital. Ahora, si vemos la cara interna, en la cara interna del hemisferio, observamos claramente, uno, la cisura callosa marginal, otra cisura que está aquí, ¿verdad? Esta cisura callosa marginal, como ven ustedes, arranca prácticamente desde el rodete, a la altura del rodete del cuerpo calloso, se dirige hacia arriba y va más o menos siguiendo paralelamente al cuerpo, al trayecto del cuerpo calloso, así en este sentido. En este trayecto va a haber algunos pequeños surcos, uno anterior y otro posterior, que después lo vamos a ver. Acá lo más importante es que la cisura del cuerpo calloso, cisura callosa marginal, está más o menos contorneando la configuración del cuerpo calloso, ¿no ve? Arrancando desde la rodilla del cuerpo calloso a esa altura, sigue totalmente siguiendo su trayecto como ser paralelo hasta llegar a su rodete. Es la cisura callosa marginal. Luego tenemos la cisura perpendicular interna.
hay otra cisura. Aquí había la cisura perpendicular externa, vista por su cara externa. Visto por su cara interna es la cisura perpendicular interna, que arranca fundamentalmente desde el borde superior del hemisferio, siguiendo su trayecto de la superficie interna hasta llegar a la cisura calcarina. Hay otra cisura calcarina acá, prácticamente relacionado en la superficie interna del lóbulo occipital. Ahora bien, estas cisuras que hemos mencionado en la cara interna del hemisferio cerebral también va a dividir, como hemos dicho, hacia arriba los lóbulos frontales, parietales, occipitales, temporales. Hacia abajo nos van a dividir en las circunvoluciones frontal interna, circunvolución del cuerpo calloso y las circunvoluciones que después vamos a mencionar. Ahora bien, ahora tenemos que pasar a hablar de los surcos y las circunvoluciones. Para hablar, ya hemos hablado de las cisuras, la cisura de Silvio, la cisura de Rolando, la cisura perpendicular externa. Esta es la superficie externa del hemisferio cerebral. Y entonces en la superficie externa del hemisferio cerebral tenemos que hablar de surcos y circunvoluciones del lóbulo frontal, por eso lo hemos pintado de un color rosa, ¿verdad? Entonces, en esta superficie externa del lóbulo frontal encontramos en primer término, o mejor decimos, el lóbulo frontal está delimitado hacia arriba por el borde superior del hemisferio cerebral, ¿verdad? Hacia abajo, parte de la cisura de Silvio, y hacia atrás, la cisura de Rolando. Así está delimitado el lóbulo frontal. En este lóbulo frontal encontramos un surco, ahí ven ustedes, el surco frontal superior. Debajo de este encontramos el surco frontal inferior. Ahí está. Surco superior, surco inferior. Estos dos surcos hacia atrás se ramifican en dos ramas, una ascendente y otra descendente, una ascendente y otra descendente. Esta ramificación va a dar lugar al origen o la formación de la circunvolución frontal ascendente. Aquí está, esta es la circunvolución frontal ascendente, ¿verdad? Que está entonces delimitado por delante por la bifurcación del surco frontal superior y el surco frontal inferior, y hacia atrás por la cisura de Rolando. A este pequeño segmento se llama la circunvolución frontal ascendente. Ahora, entre estos surcos frontal superior e inferior se encuentran las circunvoluciones frontal 1, la circunvolución frontal 2 y la circunvolución frontal 3. No se olviden que en esta circunvolución frontal 3, en la cisura de Silvio, habíamos hablado que cuando entra hacia la superficie externa, salta un surco vertical y un surco horizontal. Este surco vertical y surco horizontal están formando por delante una cabeza, en su parte media el cabo y en su parte posterior el pie, y tiene algo de relación con la circunvolución frontal 3. Ahí está, la circunvolución frontal 3. Y entonces decimos, el lóbulo frontal, vista por su cara externa, tiene 4 circunvoluciones, ¿no ve? La circunvolución frontal 1, la circunvolución frontal 2, la circunvolución frontal 3 y la circunvolución frontal ascendente. ¿Sí? Hasta aquí no hay ninguna duda. Ahora, pasamos a hablar del lóbulo parietal. Otra vez, en el lóbulo parietal, en su superficie externa, tenemos que hablar de surcos y circunvolución. En este lóbulo parietal, que se encuentra delimitado por delante por la cisura de Rolando, por detrás la cisura perpendicular externa y hacia abajo la cisura de Silvio con su prolongación en línea punteada hasta cortar con el lóbulo occipital. Este es el lóbulo parietal. Este lóbulo parietal presenta en su parte posterior, detrás de la cisura de Rolando, un surco que arranca del ángulo que está entre el lóbulo frontal con el lóbulo temporal. Desde ahí arranca, por encima de la cisura de Silvio, se dirige
paralela a la cisura de Rolando hacia arriba y hacia atrás. Y luego tiene un trayecto casi horizontal para dirigirse hacia atrás. En este pequeño trayecto de dirección o casi horizontal se forma la incisura de Jensen. Incisura de Jensen. Lo que está por delante se llama el locus niger, ¿no? Y lo que está por detrás es el pliegue curvo, el pliegue curvado, para que te entiendan un poquito mejor. Entonces, y esta configuración y prolongación que tiene de su primera porción la cisura, esta cisura parietal hacia arriba, va a terminar de conformar la circunvolución parietal ascendente. Esta sería la circunvolución parietal ascendente. Y hacia el trayecto casi horizontal de este surco parietal, forma la circunvolución parietal 1 y por debajo la circunvolución parietal 2, que por detrás se llama pliegue curvo y por delante es una zona del gyrus. De tal manera que nosotros encontramos en el lóbulo parietal 3 circunvoluciones. La circunvolución parietal ascendente, la circunvolución parietal 1 y la circunvolución parietal 2. Ahí está. Todo marcado por este surco intraparietal, ¿verdad? Y la incisura de Jensen, que ha cortado un poquito en su trayecto. Muy bien, pasamos ahora a considerar el lóbulo temporal. Ahí tiene. El lóbulo temporal es este, que está delimitado hacia arriba por la cisura de Silvio, hacia abajo el borde externo, hacia atrás la cisura perpendicular externa, ¿verdad? Y hacia adelante el polo anterior del lóbulo temporal. Este presenta dos surcos. En primer lugar tenemos el surco temporal, el primer surco temporal o surco temporal superior, ahí está, que se dirige de adelante hacia atrás, un poco paralelo a la cisura de Silvio. Luego tenemos el segundo surco temporal, ahí está, segundo surco temporal. Estos surcos temporales van a dividir, obviamente, este lóbulo en circunvoluciones. Y entonces tenemos la circunvolución temporal 1, circunvolución temporal 2, circunvolución temporal 3. La circunvolución temporal 1 está entre la cisura de Silvio y está en el primer surco temporal. La circunvolución temporal 2 entre los dos surcos temporales, ¿verdad? El primer surco temporal y el segundo surco temporal. Y la circunvolución temporal 3 está por debajo de la circunvolución temporal 2 y su borde externo del lóbulo temporal. 3 circunvoluciones entonces tiene el lóbulo temporal. Y finalmente tenemos al lóbulo occipital. Ahí tienen ustedes. El lóbulo occipital es la parte del polo posterior del hemisferio cerebral, delimitado hacia adelante por la cisura perpendicular externa y hacia atrás el polo occipital, que es más delgado, ¿verdad? Aquí encontramos el surco occipital superior, ahí tienen, y luego el surco occipital inferior. Estos dos surcos occipitales superior e inferior van a formar 3 circunvoluciones en el lóbulo occipital, ahí tienen. La circunvolución occipital 1, la circunvolución occipital 2 y la circunvolución occipital 3, ¿verdad? O sea que le estamos dando esquemáticamente. Todo esto se ve macroscópicamente en las piezas anatómicas. Cuando agarremos un cerebro, agarramos un hemisferio y tenemos que ubicarnos perfectamente para delimitar muy bien el lóbulo frontal, delimitar muy bien el lóbulo parietal, delimitar muy bien al lóbulo temporal y delimitar muy bien al lóbulo occipital. ¿A través de qué? De la cisura de Silvio, de la cisura de Rolando y de la cisura perpendicular externa. Una vez que lo hemos configurado perfecto, entonces vamos a ir buscando con mucha calma a estos surcos frontal superior, frontal inferior, sus dos ramificaciones arriba y abajo para formar la circunvolución frontal 1, frontal 2, frontal 3 y la circunvolución frontal ascendente.
Esto se ve en las piezas anatómicas del cerebro, en el anfiteatro. En el lóbulo parietal vamos a ver claramente su surco parietal, con una primera parte que es ascendente y otra parte casi horizontal, y la cisura de Hansen, que va a dar lugar a la formación de la circunvolución parietal ascendente, circunvolución parietal 1, circunvolución parietal 2, pliegue curvo. Luego el lóbulo temporal también lo vamos a ver con sus cisuras de Silvio y hacia abajo su borde externo, el surco temporal 1, surco temporal 2 y las circunvoluciones temporal 1, 2 y 3. Y en el lóbulo occipital, obviamente, también vamos a identificar a estos surcos occipital superior e inferior y las 3 circunvoluciones occipitales. Todo esto viendo la cara externa del hemisferio. Ahora, cuando vemos la cara interna, tenemos también surcos y circunvoluciones. Ahí tiene usted. ¿Sabe? Pero antes de pasar a la cara interna, nos estamos olvidando de que en la parte profunda de la cisura de Silvio se encuentra el lóbulo de la ínsula. Esto. Si lo abrimos así, con pinzas arriba y abajo la cisura de Silvio, vamos a ver al lóbulo de la ínsula. Este lóbulo de la ínsula tiene una forma triangular, que tiene una base en la parte superior y un vértice en la parte inferior. La base está delimitado por este espacio circunferencial. En la superficie del lóbulo de la ínsula estamos viendo varios surcos, 5 surcos, 1, 2, 3, 4 surcos, perdón. De estos 4 surcos, el más profundo es este tercer surco. Y entonces por delante de este tercer surco se encuentran 3 circunvoluciones, 1, 2 y 3, separados por estas cisuras. Y por detrás de esta cisura, de esta tercera cisura, se encuentran 2 pequeñas circunvoluciones separadas por un surco. Este es el lóbulo de la ínsula, situado ¿dónde? En la parte interna de la cisura de Silvio. ¿Ok? Ahora, lo que les decía, en la cara interna del hemisferio cerebral también encontramos cisuras y encontramos surcos, ¿no ve? Como en la cara externa. Y entonces tenemos en primer lugar la cisura callosa marginal. Aquí está la cisura callosa marginal. Todo esto. Esta cisura callosa marginal empieza a la altura del pico del cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso. Y este es su pico y este es su rodilla. Entonces nace a la altura del pico del cuerpo calloso. Se dirige siguiendo más o menos fielmente el trayecto del polo frontal. En ese pequeño trayecto da un surco pequeño llamado surco supraorbitario, el surco supraorbitario. Y luego continúa esta cisura del cuerpo del callosa marginal, siguiendo más o menos el trayecto del cuerpo calloso. Y llega un momento en que prácticamente casi a la altura de la cisura de Rolando, presenta una incisura. Se llama incisura porque nomás es como un piquito, una incisura llamada incisura paracentral. Y luego continuamos con la cisura callosa marginal hasta la parte posterior. Y en la parte posterior prácticamente va a ir a terminar en el borde superior del hemisferio cerebral, pero da un surco, el surco subparietal. Ahí está, el surco subparietal. Entonces, si queremos resumir, decimos que en la cara interna del hemisferio cerebral encontramos a la cisura callosa marginal. Ahí está. Esta cisura callosa marginal presenta un surco supraorbitario, presenta una incisura paracentral y presenta un surco subparietal. Ahí está, clarito, que después vamos a ver qué hacen estos surcos. Luego tenemos la cisura perpendicular interna, ahí está, la cisura perpendicular interna, ¿no ve? Que arranca del borde superior del hemisferio y se dirige hacia atrás, perdón, hacia adelante y abajo, para unirse con esta otra cisura, la cisura calcarina. Ahí está, la cisura calcarina, que arranca también del borde superior del hemisferio cerebral, se dirige hacia atrás y hacia arriba y se va a ir a unir con la cisura perpendicular interna en forma de Y, como si fuera una Y acostada, así. Y entonces ahora
claramente les tenemos la configuración. Tenemos la cisura callosa marginal, perpendicular interna y la cisura calcarina, ¿verdad? Tenemos el surco supraorbitario, tenemos el surco subparietal, tenemos la incisura paracentral y tenemos la configuración exacta de lo que acabamos de decir. Ahí está. ¿Qué van a formar estas cisuras? Estas cisuras van a formar circunvoluciones. Y esta circunvolución, la primera que se forma, es la circunvolución del cuerpo calloso. Ahí está. Entonces es fácil decir, la circunvolución del cuerpo calloso se encuentra, uno, por encima del cuerpo calloso y por debajo de la cisura callosa marginal. Circunvolución del cuerpo calloso. No hay dónde perderse, ¿verdad? Luego tenemos la circunvolución frontal interna. Ahí está, la circunvolución frontal interna. Está inmediatamente entre el borde superior del hemisferio cerebral y la circunvolución callosa marginal. Ahí está, ¿no ven? Circunvolución frontal interna. Luego tenemos lobulillos. El lobulillo paracentral, ahí tienen un lobulillo paracentral, que está entre quienes se encuentra entre la cisura paracentral por delante y por detrás que tenemos la terminación de la cisura callosa marginal. Así la ha delimitado a este espacio llamado lobulillo paracentral. Luego tenemos el lobulillo cuadrado. Ahí está un lobulillo cuadrado. Entonces, ¿quién está? Está entre la terminación de la cisura callosa marginal y por delante la cisura perpendicular interna, hacia atrás la cisura o el surco subparietal y hacia adelante el borde superior del hemisferio cerebral. A este espacio llamamos lobulillo cuadrilátero. Finalmente tenemos el lobulillo cúneo o la cuña. Ahí está, el lobulillo cúneo o la cuña. ¿Cómo está delimitado? Hacia arriba por la cisura perpendicular interna, hacia abajo la cisura calcarina y por detrás el borde superior del hemisferio cerebral. Bien, si se han dado cuenta, hemos dicho primeramente, hemos hablado de las cisuras, hemos hablado de los surcos, las mismas que dan origen a la circunvolución del cuerpo calloso, a la circunvolución frontal interna, al lobulillo paracentral, al lobulillo cuadrado y al lobulillo cúneo o cuña, ¿verdad? Entonces, primeramente hemos ido mencionándoles a las cisuras, luego a sus surcos, y estas han dado origen a la formación de las circunvoluciones del cuerpo calloso, frontal interna, el lobulillo paracentral, el lobulillo cuadrado y el lobulillo cúneo o cuña. Esto en la cara interna del hemisferio, en la cara interna del hemisferio. En la cara externa ya hemos visto, ¿verdad? Hasta aquí no hay duda. Por eso estamos yendo con mucha calmita, dibujándolo perfectamente para que se den cuenta. Esto que les estoy mostrando y enseñando se ve en la práctica, jóvenes. En la práctica, cuando se haga un corte y se vea la cara interna del hemisferio cerebral, perfectamente van a identificar estos detalles anatómicos que estamos hablando, porque son macroscópicos, se ven. Se ven. Luego pasamos a considerar ahora la cara inferior. Ahí tienen, la cara inferior del hemisferio cerebral. Esta cara inferior, hemos dicho, está dividido en dos partes. Una parte anterior por la cisura de Silvio. Ahí está, la cisura de Silvio. Esta cisura de Silvio, hemos dicho, nace a la altura más o menos de este pequeño espacio perforado anterior, estoy señalando. De ahí se dirige hacia adelante, hace un trayecto curvo de concavidad posterior y sale por el borde externo del hemisferio a la cara externa y sigue su trayecto como cisura de Silvio. Este pequeño trayecto, hemos dicho, tiene una longitud casi de 3 centímetros, se llama valle silviano. Por delante de esta cisura de Silvio se encuentra una superficie plana que corresponde a la porción orbitaria del lóbulo frontal, hemos dicho, ¿verdad? Y acá estamos viendo, en primer lugar, tres surcos. En primero, tenemos la cisura interhemisférica que ya hemos mencionado. Luego tenemos el surco orbitario interno. Luego tenemos el surco orbitario externo. Y entre los dos se encuentra el surco orbitario medio o surco en H.
Ahí están viendo, ¿verdad? No hay dónde perder. Ahí está. Lóbulo orbitario, y ahí están sus circunvoluciones que vamos a mencionarlo. El surco orbitario interno y externo, el surco en H, y forma 3 circunvoluciones. Uno, la circunvolución orbitaria interna, circunvolución orbitaria media y circunvolución orbitaria externa. ¿Dónde? En el lóbulo orbitario del lóbulo frontal, en su cara inferior. No hay dónde perderse, ¿no ve? No hay dudas, por eso estamos yendo con mucha calmita. Luego, por detrás de esta cisura de Silvio, se encuentra el lóbulo temporo-occipital. Todito esto. Tiene una superficie cóncava, ¿verdad? La parte anterior se relaciona con el piso medio diríamos, con la fosa media del piso del cráneo. Y la parte posterior está en relación con la tienda del cerebelo, porque el cerebelo es el primero que se va a colocar antes de relacionarse con la parte ósea, ¿verdad? Este lóbulo temporo-occipital, así le llamamos, está detrás de la cisura de Silvio, y en ella encontramos 2 surcos. Ahí tenemos uno, el surco colateral o surco temporo-occipital interno, si quieren. Luego encontramos, ahí vamos a mencionarlos, el surco colateral, y el otro, el surco temporo-occipital externo, ¿verdad? Este se llama surco temporo-occipital interno colateral. Este surco temporo-occipital externo, ¿sí? No hay duda ahí. Y adentro tenemos una cisura, llamada cisura del hipocampo. Esta es la cisura del hipocampo, es mucho más profunda todavía. Esta cisura del hipocampo, prácticamente hacia adentro, está en relación, ven ustedes, con los pedúnculos cerebrales, las cintillas ópticas, y hacia afuera está en relación con la quinta circunvolución temporal que le llamamos a esta. Quinta circunvolución temporal o segunda temporo-occipital, ¿verdad? Estos surcos que acabamos de mencionar en este lóbulo temporo-occipital van a dividir esta cara inferior en 2 circunvoluciones fundamentales. Uno que es la circunvolución temporal interna o segunda temporo-occipital, si agarramos ese término así, que por delante termina en el uncus o el gancho de la quinta circunvolución temporal, en el cual se encuentra el núcleo amigdalino. Ahí está, el gancho o uncus, ¿verdad? Ahí está, gancho o uncus. Luego, se encuentra en su parte posterior, está relacionado hacia adentro por la cisura parahipocámpica. A esta quinta circunvolución temporal o segunda temporo-occipital también se le denomina circunvolución parahipocámpica, circunvolución parahipocámpica a todo este sector. Ahora bien, hemos mencionado que existe la circunvolución, la primera temporo-occipital, la segunda temporo-occipital, y obviamente ha dividido a la cara o al lóbulo temporo-occipital en esas 2 circunvoluciones. Ahora, no tenemos dejar de lado el lóbulo límbico de Broca. ¿No ven? El lóbulo límbico de Broca. ¿Qué significa esto? Que aparte la unión de circunvoluciones van a formar un lóbulo límbico de Broca que tiene relación con el problema de la memoria. Y entonces este lóbulo límbico de Broca está constituido por la circunvolución del cuerpo calloso. Ahí está, circunvolución del cuerpo calloso. Y por la circunvolución parahipocámpica. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Dónde está la circunvolución parahipocámpica? La circunvolución parahipocámpica era la quinta circunvolución temporal. Voy a volver una diapositiva atrás. Ahí está. Para que se oriente. En esta diapositiva hemos mencionado a esta como si fuera la quinta circunvolución temporo-occipital, esta. A esta también hemos dicho, se llama circunvolución parahipocámpica, que adelante termina en el uncus o el gancho, donde está el núcleo amigdalino, ¿ok?
Ahora, pasamos a la otra para que no se confunda. Entonces, el lóbulo límbico de Broca está constituido en primer lugar por la circunvolución del cuerpo calloso. Ahí está, circunvolución del cuerpo calloso. Y la circunvolución parahipocámpica. Ahí está, circunvolución parahipocámpica, que era la quinta circunvolución temporal o la temporo-occipital. Si lo unimos los dos, ven ustedes que ha formado prácticamente una especie de gancho que totalmente rodea al cuerpo calloso. A esto se llama lóbulo límbico de Broca, que tiene mucha relación con la memoria. Ahora bien, aparte de esto existen las formaciones del lóbulo intralímbico, que consideran que es algo atrófico, pero existe. Y en esa circunvolución intralímbica, a muchos llaman el lóbulo intralímbico, otros lóbulo límbico. El lóbulo límbico es esto, y el intralímbico, que está dado por formaciones atróficas, dice. ¿Dónde comienza? Comienza a nivel de la cintilla diagonal. Aquí se encuentra la cintilla diagonal, esta. Si sigue la cintilla diagonal hacia los pedúnculos del cuerpo calloso. Estos son los pedúnculos del cuerpo calloso. Vamos a ver si lo tengo limpiado. Ahí está. La cintilla diagonal que nace de la cintilla de Giacomini. Esta es la cintilla de Giacomini. Luego sigue la cintilla diagonal. Luego sigue los pedúnculos del cuerpo calloso. Después de los pedúnculos del cuerpo calloso vienen el indicium gricium, es el indicium gricium. Este indicium gricium está constituido por 4 cordones, 2 cordones laterales que forman la tenia tectae y los 2 cordones mediales, los nervios de Lancisi. Así constituye el indicium gricium. Este indicium gricium que se dirige hacia atrás se continúa con la fasciola cinerea. Esta ya es la fasciola cinerea. Y la fasciola cinerea se continúa con el cuerpo abollonado. Y este cuerpo abollonado también recibe el nombre de gyrus dentalis. Gyrus dentalis. Y este gyrus dentalis finalmente va a ir a hacer conexión con las cintillas de Giacomini. Así han contorneado completamente a ese lóbulo límbico de Broca y a este lóbulo, se puede decir el lóbulo intralímbico de Broca tendría que ser este. Este es el primero lóbulo límbico de Broca, ¿no ve? Circunvolución del cuerpo calloso, circunvolución parahipocámpica. Y el lóbulo intralímbico de Broca está adentro, que consideran con estructuras atróficas, que son, que hemos dicho, la cintilla longitudinal, los pedúnculos del cuerpo calloso, el indicium gricium, la fasciola cinerea, el gyrus dentalis y la cintilla de Giacomini. Constituyen el lóbulo intralímbico. El lóbulo intralímbico. Perfecto. Muy bien, jóvenes, hasta aquí creo que ya los tengo mareados, ¿no? Pero van a recuperar, no se preocupen. Ahora tenemos que considerar la corteza cerebral y las localizaciones corticales. ¿No ven? Ahí vemos. La corteza cerebral, desde el punto de vista filogenético, es la parte de mayor evolución del hombre. No diríamos del hombre, del ser humano, diríamos, porque no van a ser machistas. Entonces, la corteza cerebral es filogenéticamente hablando la parte más evolucionada del ser humano. Prácticamente tiene relación con la inteligencia, con la memoria, con el pensamiento, con el sentimiento, ¿verdad? Que nos diferencia de los animales, de otros seres vivos, ¿verdad? Entonces decimos la corteza cerebral, filogenéticamente hablando, es la parte más desarrollada y evolucionada del ser humano, relacionado con la inteligencia, relacionado con la memoria, con la atención, el pensamiento. Esta corteza cerebral, pues, ¿qué les puedo decir? En su extensión tiene 2.200 centímetros cuadrados. 2.200 centímetros cuadrados. Extendiéndose más, casi 2/3 partes de estos 2.200 centímetros cuadrados en los surcos
Por eso hemos hablado de los surcos, ¿no ve? Hemos hablado de incisuras, de cisuras, de circunvoluciones, de lóbulos. Ahora nos vamos a entender mejor. 2/3 partes de estas 2.200 centímetros cuadrados se encuentran en los surcos y 1/3 parte está en la convexidad de las circunvoluciones. O sea que prácticamente la corteza en sus neuronas o en su extensión comprende más hacia el nivel de los surcos que las convexidades, ¿no ven? Ahora bien, dicen que la corteza cerebral varía en espesor, más o menos mide 4,5 milímetros, la parte más gruesa, y se encuentra en la circunvolución frontal ascendente. En la circunvolución frontal ascendente se encuentra el mayor espesor y grosor, si quieren ustedes, de la corteza cerebral. Y la parte más delgada mide 1,5 centímetros y se encuentra en el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital se encuentra la parte más delgada de la corteza cerebral. Esta corteza cerebral contiene 14.000 millones de neuronas. Imagínense, la corteza cerebral tiene 14.000 millones de neuronas. 14.000 millones de neuronas. Es un conglomerado de células neuronales increíble. La corteza cerebral. ¿Okay? Esta corteza cerebral, en su estructura, está constituido por 6 capas. Tenemos una primera capa, que es la capa molecular. Ahí tiene, donde se encuentran las células de Ramón y Cajal. Esta capa se caracteriza fundamentalmente por gran cantidad de sinapsis, de comunicación entre las neuronas. Capa molecular, células de Ramón y Cajal. La segunda capa está constituida por las células piramidales pequeñas, llamada capa granulosa externa. Se caracteriza más por células piramidales pequeñas. La segunda capa, ahí tienen, es la capa de las células piramidales medianas. También existen células piramidales. Caracterizada más esta tercera capa por células piramidales medianas. La cuarta capa, esta es la capa granulosa interna. Ahí está, la capa estrellada, de células estrelladas. En esta capa granulosa interna predominan más las células estrelladas. Y luego tenemos la quinta capa, que es la capa donde predominan las células estrelladas de Martinotti y las células piramidales de Best. Las células de Best. Entonces, por eso se caracteriza la quinta capa, por presentar a las células estrelladas de Martinotti y a las células piramidales de Best. Y finalmente tenemos la sexta capa, que está caracterizada por las células fusiformes, En conclusión, decimos que la corteza cerebral en su estructura tiene 6 capas. La primera capa molecular, la segunda capa de células piramidales pequeñas, capa granulosa externa. La tercera capa, la capa de células piramidales medianas. La cuarta capa, la capa granulosa interna de células estrelladas. La quinta capa, la capa de células estrelladas de Martinotti, las células piramidales de Best, y la última capa de células fusiformes. Como ven ustedes, existe conexión de circuitos y de vías ascendentes y vías descendentes. O sea, hay una verdadera sinapsis de comunicación entre todas estas neuronas en cada una de las capas. Así, entendida la estructura de la corteza cerebral, tenemos que hablar de sus áreas corticales. ¿Y qué son las áreas corticales? No son más que conglomerados de neuronas con funciones afines, ¿no ve? Es como yo les dijera, vamos a hacer un equipo de básquet. El equipo de básquet está conformado por 6 titulares y posiblemente 5 suplentes. Como todos juegan básquet, le llamamos equipo de básquet, ¿verdad? Porque tienen funciones afines. Si le llamamos equipo de fulbito, diremos está conformado por 5 titulares y 5 suplentes, llamado
equipo de fulbito, porque tienen funciones afines. Entonces ya no es igual un equipo de básquet con un equipo de fulbito, tienen funciones diferentes, pero quienes conforman el equipo tienen funciones afines. Entonces, ¿qué son las áreas corticales? Conglomerado de células neuronales con funciones afines, con funciones afines. Y en este caso tenemos al lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal, ¿qué tenemos? En cuanto a áreas corticales, tenemos en primer lugar el área 4. Ahí está, pintado de rojito, área 4. ¿Qué función tiene? Eminentemente motora, eminentemente motora, que de acuerdo a la configuración del montículo de Pfeiffer, lo colocamos de esta manera. Abajo está la cabeza, en la parte media está el cuerpo y las extremidades superiores, y en la parte superior las extremidades inferiores. Es el homúnculo de Pfeiffer, para que más o menos nos orientemos, que las neuronas que están conglomeradas en la parte inferior van a tener más funciones hacia la cabeza. Las neuronas que están en su parte media hacia el tronco, las extremidades superiores, y las neuronas que están hacia la parte superior con las extremidades inferiores. Más o menos es una relación que se hace en cuanto a las funciones determinadas. De todas maneras, decimos que el área 4 es función motora. Función motora. Es que cuando decimos función motora, estamos hablando de todo el cuerpo humano, pero un poquito nos orientamos a que las funciones motoras a nivel de la cabeza y del cuello están en la parte inferior, a nivel del tronco está en la parte media y extremidades superiores, y a nivel de la parte superior están para las extremidades inferiores, función motora. Luego tenemos el área 4S. ¿Qué quiere decir el área 4S? Que es el área supresora motora. ¿Qué quiere decir? Que en un momento dado los relaja, los relaja. La estimulación de esta área produce hipotonía, pérdida de la contracción del músculo, porque la función motora es contraer músculo, ¿no ve? Dar una fuerza motora. Pero cuando esta fuerza es muy excesiva o dañina, actúa las neuronas del área 4S, son neuronas supresoras motoras, quiere decir que le inhibe un poco la reacción motora de este, y entonces su estimulación produce hipotonía, relajación totalmente, ¿no ve? O sea, quiere decir que el área 4 está controlada por el área 4S, que es supresor. Luego tenemos el área 6. El área 6 es el área de coordinación motora, de neuropsicomotora, coordinación motora. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el baile, cuando bailamos, cuando corremos, cuando escribimos, tiene que haber coordinación entre las reacciones motoras del cuerpo humano. Y entonces el área 6 es un área de coordinación motora, un área psicomotora, ¿verdad? Y cuando hablamos de psicomotora, quiere decir cómo reaccionamos cuando estamos tranquilos y relajados y cómo reaccionamos cuando estamos excitados y energúmenos, ¿verdad? Área psicomotora, área de coordinación motora. Conclusión, estas tres áreas tienen relación motora definitivamente. El área 4, el área 4S supresora y el área 6 que es coordinador motora psicomotora. Eso se encuentra en el lóbulo temporal. Luego tenemos el área 8. ¿Qué pasa con el área 8? El área 8 está destinado, las neuronas que se encuentran ahí están destinados a los movimientos de los globos oculares y de los párpados. Cuando nosotros abrimos los ojos más grandes, estamos usando las neuronas del área 8. Cuando movemos los ojos de derecha, izquierda, arriba, abajo, estamos usando las neuronas del área 8. Por eso el área 8 tiene relación con los movimientos oculares y de los párpados. Luego tenemos el área 44 y 45. Aquí está el área 44, 45. Esta área 44, 45 tiene relación con el lenguaje articulado, con el lenguaje articulado, ¿no ve? Es decir, la práctica que tenemos de mover nuestros labios, mover nuestra lengua para emitir una voz. Lenguaje articulado. Paréntesis acá. El hemisferio dominante en el cerebro es aquel que
es totalmente contralateral al dominio y movimiento de una extremidad superior. Me explico. Si yo soy del lado derecho, mi hemisferio dominante va a ser el lado izquierdo, ¿sí? Que quede claro. Si yo soy derecho, mi hemisferio dominante es el izquierdo. Si yo soy zurdo izquierdo, mi hemisferio dominante es el derecho. ¿Lo ven? Mi hemisferio dominante es el derecho. El 95% de la gente en el mundo tiene como hemisferio dominante al lado izquierdo. Perdón, un momentito, joven. Bueno, sí. Que te digo para el pre. No, primer semestre o no, pues va a depender para el preuniversitario será pues. Pero sí, pero va a depender pues de cuántos alumnos sean para dividir. Hemos dicho máximo por 60 alumnos por aula y si tenemos unos 120 serán 2 aulas nomás. Si tenemos más alumnos serán 3 aulas. Listo, sale. Entonces, seguimos. Les decía que el hemisferio dominante en el 95% de la población mundial es el hemisferio izquierdo, que es que hay muchos derechos, hay pocos izquierdos, pocos zurdos, y el 5% el hemisferio derecho. Ahora, ¿por qué les digo esto? Si el hemisferio, si el área 44-45 está relacionado con el lenguaje articulado, con el habla, esta área 445 dominante se va a encontrar en el hemisferio dominante. Si yo soy del lado derecho, mi área 44-45 de mi hemisferio izquierdo es el que va a dominar mi lenguaje, que quede bien claro. Pero últimamente estudios nuevos han indicado que no es tan definido así de que el lenguaje articulado va a ser exclusivamente dominio del hemisferio dominante. Si yo soy derecho, será mi hemisferio del lado izquierdo. Si soy izquierdo, será mi hemisferio del lado derecho. No es tan así absoluto, sino que puede haber coordinación entre estas áreas del lenguaje articulado. ¿Por qué les digo esto? Porque, digamos, aparece un niño que tiene una malformación, porque se ha conformado mal la cisura de Silvio y lo ha partido en dos a esta área 4 y a esta área 45, y lo ha partido del lado izquierdo, en el lado derecho está sano. Y este chico es del lado derecho, maneja la derecha muy bien, y su hemisferio dominante de su lenguaje articulado va a estar en el hemisferio izquierdo, pero tiene una anomalía, por consiguiente no ha de poder hablar bien. Me pregunto otra vez, un niño generalmente hasta sus 3, 4 años no nos define si va a ser derecho o va a ser zurdo. Los papás dicen, oye, mijo, oye, maneja los dos pies, patea con la derecha, patea con la izquierda. No está bien definido y tampoco habla muy bien. Entonces, aquí viene la cosa. Como el niño no ha definido todavía si va a ser derecho o va a ser izquierdo, ¿cuál de los dos hemisferios va a dominar el lenguaje? Este ha sido el motivo del estudio, de que en ese momento los dos hemisferios están dominando el lenguaje articulado. Por eso el niño no habla muy claramente, no está todavía bien definido. Y cuando el niño se define de que va a ser zurdo, su hemisferio dominante va a ser el izquierdo. Y entonces ya el izquierdo dominará el lenguaje articulado. Si el niño va a ser del derecho, su hemisferio dominante va a ser el izquierdo y ya hablará mejor, definirá mejor su lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para nosotros los pediatras decimos, cuando el niño, la mamá consulta y dice, mi hijo no habla muy bien todavía, doctor, tiene 3, 4 años. Oye, ¿y cuál de sus extremidades maneja más, el derecho o el izquierdo? Maneja los dos. Obviamente no está definido todavía cuál va a ser el hemisferio dominante de su lenguaje. Cuando va a definir si va a ser derecho o izquierdo, va a definir mejor su lenguaje, va a definir mejor por el hemisferio dominante. No sé si me dejo entender, ¿ok? ¿Han entendido esta partecita? Sí, doctor.
¿Sí? Ok. Entonces, fíjense muy bien, esto está bien clarito. El área 44-45 es el área del lenguaje articulado. ¿Y dónde se encuentra? En el hemisferio dominante. Y el hemisferio dominante va a ser el contralateral a la destreza y habilidad que presente la extremidad superior. Si soy derecho, mi hemisferio dominante es el izquierdo y ahí está mi área dominante del lenguaje articulado. Si soy zurdo, mi hemisferio dominante será el derecho y ahí estará el área de mi lenguaje articulado. Ok, perfecto. Seguimos avanzando, pues. Entonces ahí tenemos el área 9, 10, 11, que están relacionados con la memoria, la inteligencia, lóbulo frontal, memoria, inteligencia. Ok. No tenemos más áreas corticales en esta superficie externa del lóbulo frontal. Pasamos a otro lóbulo. En su cara inferior del lóbulo frontal, hemos dicho, se encuentran las circunvoluciones orbitarias, ¿verdad? Orbitaria interna, orbitaria media, orbitaria externa. Y aquí se encuentran dos áreas, el área 14 y el área 13, que tienen funciones vegetativas inespecíficas. Hasta ahora no se ha podido definir exactamente qué funciones definidas tienen, pero son vegetativas. No podemos decir nada más. Ahí tienen ustedes el área 14 y el área 13 del lóbulo frontal. Pasamos a considerar ahora el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal, en su superficie externa, encontramos el área 312, así se denomina, área 312, que tiene función totalmente sensitiva, de tener sensaciones, ¿verdad? Ahí está, sensitiva. En el pie de esta circunvolución frontal ascendente se encuentra el área del gusto. Todavía, no, bueno, ahí dejamos. En el área 5-7 corresponde al tacto epicrítico discriminativo. El área 5-6 es el tacto epicrítico discriminativo, es decir, que nosotros cuando agarramos decimos qué tamaño es, qué forma tiene y qué contextura tiene lo que estamos agarrando. Tacto discriminativo, tacto discriminativo, gracias a esta área. Si alguien agarra algo y no sabe lo que está agarrando, ni el tamaño, ni si es duro o es blando, tendrá pues, lastimado el hemisferio dominante en su área 5-7, ¿no ve? Es fácil deducir ahora. Si alguien dice, oye, no puedo decir qué tamaño es, ni qué forma tiene, ni si es duro o es blando, qué tengo. Entonces, si tú eres derecho, sí, entonces su hemisferio dominante es el izquierdo y donde está fallando es el área 5-7, ¿verdad? 5-7. Luego tenemos el área 39, es el yo físico. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te conoces primero a ti mismo. Tú te conoces primero a ti mismo. Por eso el niño comienza a chupar, porque tiene tacto en la boca, mete su manita, se está dando cuenta que es de él, que es de él. Y cuando se mira al espejo, se desconoce un poco, pero poco a poco está determinando su yo físico, se está dando cuenta que tiene cabeza, que tiene ojos, que tiene manos, el yo físico. ¿Gracias a qué? Al área 39. El área 39 es el que define el yo físico, está claro, ¿verdad? Luego tenemos el área 43, el gusto, ahí está. El área 43 se encuentra en la parte más inferior de la circunvolución parietal ascendente, que es sensitivo, y hacia abajo está el gusto, definitivamente. Entonces, en el lóbulo parietal no hay más áreas. Tenemos el área 3-1-2 relacionado con la sensibilidad, sensibilidad sensitiva, el área 5-7 con el tacto discriminativo, el área 39 con el yo físico y el área 43 con el sentido del gusto. Pasamos a considerar qué más tenemos. En el lóbulo temporal, cuando nosotros ahora pasamos al lóbulo temporal, definitivamente. Ahí tienen. ¿Qué vemos en el lóbulo temporal? El área 41. ¿Qué significa el 41? Es el área de la audición, el área primitiva de la audición. Ahí por eso escuchamos. El área primitiva de la audición. Tono, intensidad, timbre. Timbre
tono, intensidad, ABA primitiva de la audición. Pero luego tenemos el área 42 y el área 22, área 42 y 22. ¿Qué nos da esto? Nos habla de la variación de sonidos, definitivamente, variación de sonidos, las letras en el pronunciamiento, definitivamente, ¿no ve? Y también, cuando nos hablan de variación de sonidos, estamos hablando de que si es un sonido bajo, timbre, agudo, alto, entonces es un complemento. Y comprensión del lenguaje cuando hablamos. Entonces, fíjense, el área 42 y 22 es importante. Nos habla de variación de sonidos, comprensión de las palabras. Y el área de Wernicke, que está hacia atrás, engloba todito. Se llama área de Wernicke, que está agarrando más o menos el timbre, tono, intensidad. Está hablando variación de sonidos, está hablando del lenguaje, de las palabras. Entonces, el área de Wernicke coordina completamente a toda esta área de la audición. Entonces, 41, área primitiva de la audición, intensidad, timbre. El área 42, 43, variación de sonidos y el lenguaje. Es decir, las palabras, ¿no ve? Entendimiento de las palabras. Luego tenemos en su cara inferior, a ver, vamos a ver, pero antes hablaremos del lóbulo occipital. Ahí tienen al lóbulo occipital. El lóbulo occipital tiene el área 7, relacionado con la agudeza visual. El área 7, la agudeza visual o área estriada. El área 18, área paraestriada, está en relación con la fijación, fusión de la imagen. Tenemos dos ojos, no podemos ver dos personas, vemos una sola persona. ¿Gracias a qué? Al área 18 que hace fusión, fijación de la mirada en uno solo. Luego tenemos el área periestriada, el área 19. Esta área periestriada, ¿qué nos está avisando? Está hablando de color, de la forma y de la noción de la distancia. ¿No ve? Cuando caminamos dice, guay, cuidas a qué distancia estás, no puedes chocar con alguien, te da una noción de la distancia. Y además, esta área nos hace percibir mejor la forma de las cosas, ¿verdad? Entonces, el área 17, agudeza visual. Área 18, fijación. Y área 19, percepción de la distancia. Y además nos está hablando del color y la forma de las cosas. Eso es relacionado exclusivamente con la visión. Si hacemos otra vista, en este caso la cara inferior, o la cara interna, perdón. En la cara interna, ¿qué vemos? Estamos viendo el área 9, 10, 12, 11, que hemos dicho que en el lóbulo frontal que está en relación con la memoria y la inteligencia, ¿no ve? No hay duda. Luego aquí hemos hablado del 3, 1, 2, sensitivo. El 4, motor. El 6, premotor. Y el área motora suplementaria. Perfecto. Que tienen cierto reflejo en la cara interna. En la cara interna también vemos al lóbulo occipital, ahí está el área 17, que es el área estriada, el área 18 es la paraestriada y el área 19 la periestriada, todos relacionados con la visión. Pero aquí lo nuevo es que encontramos el área 34 y el área 28. ¿Dónde encontramos esto? Encontramos en el gancho, en el uncus. Ahí está, en el gancho o el uncus de la circunvolución parahipocámpica o la quinta circunvolución temporal. Tiene relación con reflejo olfativo. Tiene relación con el reflejo olfativo. Sentimos los olores. Y los olores que nos causan una respuesta. Por eso se llama reflejo olfativo. Cuando es agradable, nos acercamos. Cuando es repugnante, nos alejamos. Y a veces reaccionamos con ira también, ¿verdad? Entonces, el área 28, 34 están relacionados con el reflejo olfativo. Creo muy bien, con esto creo que hemos terminado, jóvenes, ya los he enloquecido, creo, pero no es interesante. A mí me fascina prácticamente neuroanatomía, porque quien entiende neuroanatomía hasta donde humanamente es posible como médico, pues vamos a tener respuesta a muchas cosas. No se olviden que los médicos llevamos neurología, llevamos psiquiatría, llevamos psicología, llevamos psicopatología, prácticamente
nos ubicamos para comprender mejor a nuestros enfermitos, a nuestros pacientes y mantener mejor nuestras relaciones paciente-enfermo y también doctor con los parientes. Por eso estudiamos dentro del contexto de la medicina, estudiamos psicología, estudiamos psicopatología, quiere decir alteraciones, estudiamos psiquiatría y estudiamos neurología y estudiamos neurocirugía. Prácticamente, imagínense ustedes, casi son 5 materias relacionadas con con el sistema nervioso central, y con anatomía son 6 materias que estudian al sistema nervioso, ¿se dan cuenta? Ahorita, llevando neuroanatomía, estamos hablando solamente de la parte estructural, con un poquito de aplicación funcional. Cuando hablemos de psicología, veremos cómo reaccionan y cuáles son los parámetros normales del ser humano en cuanto a su respuesta y comportamiento. Cuando hablamos de psicopatología, hablamos de alteraciones de comportamiento del ser humano. Y cuando hablamos de psiquiatría, ya estamos hablando de patologías totalmente definidas en la alteración del ser humano. Y cuando hablamos de neurología, estamos hablando ya de enfermedades que tienen componente estructural, y de neurocirugía, de enfermedades que requieren la participación quirúrgica, ¿se dan cuenta? O sea que para entender mejor todas estas materias, tenemos que tener esta materia básica, fundamental como cimiento, que es la neuroanatomía, que es lo que estamos avanzando ahora. Y esto no debemos olvidarnos, debemos tener siempre en la mente y leer las veces que sea necesario para comprender mejor lo que está ocurriendo con nuestros enfermitos, pues. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Pregunten todo lo que quieran. Doctor, una pregunta. Buenos días. Dime. Las áreas de Broca que nos ha mencionado, Ajá. de todas las áreas, algunas no se han mencionado, pero tienen Claro. funciones también. Mira, lo que hemos mencionado ahorita son las áreas más importantes, las áreas principales. Existen un montón de áreas, jóvenes, montón de áreas. Y seguramente cada vez que se está investigando, con los adelantos que tenemos ahora, están definiendo mejor ciertos sectores de la masa cerebral, la corteza cerebral particularmente, relacionado con un montón de funciones. Hay muchas áreas corticales, pero ustedes estamos formando los médicos generales, no estamos funcionando médicos especialistas, pues eso tenemos que entender muy bien. Cuando hablamos de cardiología, tenemos que enseñarles las enfermedades con las cuales se va a afrontar un médico general, no un especialista, ¿verdad? Porque imagínate, les voy a dar ahorita neuroanatomía como si ustedes van a ser neurólogos. No es así, ¿no ve? Simplemente estamos pensando como médico general. Y como médico general que vas a hacer tú al egresar, debes conocer estas áreas que son las más importantes relacionadas con el perfil profesional que vas a egresar. Cuando tú seas neurólogo, seas psiquiatra, o seas neuropsiquiatra, seguramente esto vas a profundizar hasta quedar loco con todas las áreas corticales y todos los adelantos que se están dando en la investigación de las neurociencias, ¿no? Otra pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Ya no hay preguntas? Bueno, muy bien, jóvenes, les quedo muy agradecidos. Que sea hasta la próxima clase. Sigan descansando. Hasta el próximo jueves. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.